La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo que sigue vigente. Fue creado en el año 1916, como especial del centenario de la independencia de Argentina. Es el más importante a nivel selecciones de Conmebol. Al principio se llamaba Campeonato Sudamericano y constaba de 4 selecciones: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La Copa se jugaba bajo el formato de todos contra todos a una sola rueda, donde el que más puntos acumulaba era el campeón. Con el paso de los años fueron aumentando la cantidad de selecciones que participaban. Ese nombre perduró hasta 1975, cuando se lo modificó al actual. Desde ese año, exceptuando las ediciones de 1989 y 1991, la Copa consiste en 2 etapas. La primera es una fase de grupos y la segunda es una eliminatoria playoff desde cuartos de final, disputada por los mejores de la etapa anterior. A lo largo de sus más de 100 años de historia, siempre se ha realizado en una sede fija, exceptuando las ediciones de 1975, 1979 y 1983. Donde los partidos se jugaban a ida y vuelta. En 2020, el torneo se llevará a cabo en 2 países no fronterizos entre sí, Argentina y Colombia, siendo así la primera vez que la Copa América se lleva a cabo en 2 países con sede única. A lo largo de toda su historia, consta de 8 campeones, que los vamos a repasar en este video, en orden descendente. Sin nada más que decir, podemos comenzar. La selección con más títulos en la historia de la Copa es Uruguay, quien la ha conquistado en 15 oportunidades. Ganó la primera edición en 1916 frente a Argentina, rival al que superó en puntos también en las ediciones de 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935 y 1942. En 1956 fue campeón por una diferencia de 3 puntos frente a Chile. En la segunda edición de 1959 y en 1967 volvió a sobreponerse a su rival rioplatense. En 1983 gritó campeón frente a Brasil con un 3-1 en el global. En 1987 dejó nuevamente en segundo lugar a los trasandinos. En 1995 le quitó a Brasil nuevamente la oportunidad de ser primero y en 2011 levantó por última vez el trofeo venciendo a Paraguay. Los charrúas fueron subcampeones en 6 ocasiones. En 1919 cuando perdió el desempate frente a Brasil, en 1927 cuando le tocó ver a Argentina levantar la copa, en 1939 siendo Perú el campeón, en el 41 cuando nuevamente vieron a los gauchos ser primeros y en 1989 y 1999 cuando fueron superados por Brasil. La segunda selección más laureada es Argentina, que cuenta con 14 ediciones ganadas. En 1921 debutó en su palmarés con 4 puntos de ventaja sobre Brasil, rival al que también se sobrepuso en 1925. En 1927 dejó besando la lona a Uruguay. En la edición siguiente tuvo 2 puntos más que Paraguay. En 1937 vence a Brasil en el desempate y consigue 10 puntos. En 1941 vuelve a ser campeón frente a los charrúas. En 1945 y 1946 suma más unidades que su archirrival. Al año siguiente supera en la tabla a Paraguay. En 1955 vence a Chile en el partido decisivo y suma 9 unidades. Posteriormente es primero en 1957, primera edición de 1959 y 1991, dejando en segundo lugar a Brasil. Y en 1993 levanta por última vez el trofeo venciendo 2-1 a México. Así como tiene 14 campeonatos, Argentina tiene también 14 subcampeonatos, de los cuales 10 fueron ante su clásico del Río de la Plata, en 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, la segunda edición de 1959 y 1967. Brasil lo dejó en el segundo lugar en las ediciones de 2004 y 2007. Y por último, a este grupo se une también Chile, que lo venció en las tandas de penales de 2015 y 2016.
La tercera más laureada de la competición es Brasil, la vigente campeona continental hasta la fecha de subida de este video. Conoce lo que es levantar la copa desde 1919, venciendo en el desempate a Uruguay. En 1922 y 1949 goleó en 2 oportunidades a la selección guaraní, en otros desempate por el primer lugar. 40 años después volvió a dejar en segundo puesto a los charrúas. En 1997 fue campeón en la altura de Bolivia frente a la selección local. En 1999 nuevamente fue victimario de la goleada 3-0 a Uruguay. En las ediciones de 2004 y 2007 fue vencedor de los duelos frente a Argentina y en 2019 superó por 3-1 a Perú. Pero Brasil, a pesar de campeonar 9 veces, fue subcampeón en 11 oportunidades. 5 de ellas fueron frente a Argentina de forma consecutiva: 1921, 1925, 1937, 1945 y 1946. Luego besó la luna frente a Paraguay en 1953, para posteriormente ser segundo otra vez frente a los gauchos en 1957 y en 1959 1. En 1983 fue vencido por Uruguay. En 1991 recuperó la costumbre de ser segundo frente a su clásico rival, para que 4 años después subcampeone ante Uruguay. Paraguay únicamente gobernó Sudamérica en 2 oportunidades. En 1953 fue la primera, venciendo por 3-2 en el desempate a Brasil. Y la última fue en el año 1979, venciendo a Chile por diferencia de gol tras el empate en el tercer partido. También consta de 6 subcampeonatos. El primero fue en 1922 cuando fue goleado por Brasil en el desempate. En 1929 y 1947 fue vencido por Argentina, para que 2 años después nuevamente el pentacampeón mundial lo goleara, pero aquella vez fue por 7 goles. En 1963 tuvo 2 unidades menos que la selección de Bolivia y en 2011 recibió la medalla de subcampeón frente a Uruguay. Si este video fuese hecho antes de 2015, Chile no hubiera aparecido acá. Sin embargo, en aquel año venció a Argentina por penales en Santiago, hecho que volvió a repetir en la edición especial de 2016 en Estados Unidos, consumando la obtención de sus 2 títulos. La selección trasandina fue segunda en las ediciones de 1955, al tener 2 puntos menos que Argentina, al año siguiente al tener 3 menos que Uruguay, en 1979 al que era ante Paraguay y en 1987 cuando le tocó la de plata tras perder con Uruguay. Otro combinado con 2 copas levantadas es Perú, que lo hizo en 1939 tras tener 8 puntos y superar por 2 a Uruguay, y en 1975 cuando venció a Colombia en el desempate. Únicamente fue segundo una vez, en 2019, tras ser víctima del 3-1 que le propinó Brasil. Colombia ganó este certamen en una sola ocasión, cuando fue local en 2001, venciendo por la mínima diferencia a la selección mexicana. Fue segundo en 1975 frente a Perú. Aunque no lo parezca, Bolivia sí fue campeón de la Copa América. Lo hizo cuando fue local en 1963, cuando fue primera con 11 puntos, delante de Paraguay con 9. En 1997 también fue anfitriona y llegó al partido final, aunque fue derrotada por Brasil. Y ahora, para terminar, veamos los campeones divididos según el nombre y formato de la competición. Cuando se llamaba Campeonato Sudamericano, el máximo ganador era Argentina con 12, seguida de Uruguay con una menos. Brasil solo sumaba 3 trofeos y detrás de estas se encontraban Bolivia, Paraguay y Perú con una conquista. Bajo el nombre actual de Copa América las cosas son diferentes. Brasil es la máxima ganadora con 6. Uruguay es la que le sigue con 4. Argentinos y chilenos se hallan detrás, con 2 para cada uno. Colombia, Paraguay y Perú únicamente en una ocasión. Espero que el video te haya gustado. Deja tu me gusta si fue así, compartilo con un amigo y comenta qué te pareció. Suscríbete al canal y podés activar la campanita de notificaciones para estar atento al contenido. Podés seguirme en mi Twitter, @duo_bocio YouTube, y en mi Instagram, duo_bocio. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.